este equipo, y ese control se le llamaba un control on-off, de tal manera que nos daba las bases para entrar a lo que es la característica de los sensores, porque existían sensores que eran analógicos y sensores que eran digitales. Esos sensores que son analógicos, pues no se comportan como el bimetal, se comportan de alguna manera que van cambiando en continuidad en función del tiempo. Sin embargo, lo que son los termostatos se controlaban digitalmente. ¿Por qué digitalmente? Porque se conectaba o desconectaba lo que es el circuito, lo que es el preaccionador. De tal manera que era un ejemplo típico de eso. También veíamos lo que es, a partir de eso, veíamos los sensores. Entonces, ustedes ya iban clasificando esos sensores de acuerdo a ciertas características, de tal manera que entraban en lo que es la página de Wikipedia a analizar los sensores. Y se les pedía, en el resultado de la automatización fija y la automatización programable, pues que repitieran, ¿verdad?, lo que ya tenían. Aquí pueden poner ustedes la fotografía, pueden poner ustedes alguna investigación que hayan hecho, ¿verdad? No necesariamente tenían que ser realizadas, sino que pusieran lo que habían puesto incluso en el grupo de participación, en la presentación PowerPoint, que pusieran lo que es la automatización fija, la programable y la flexible. Y después un ejemplo de automatización de control on-off. Esta automatización de control on-off pues venía siendo el cuaderno, podría ser en el cuaderno, una foto del cuaderno en donde pues presentaban lo que es el control del horno. Ese control del horno pues también se hacía mediante un bimetal. Ese bimetal pues venía siendo lo que es el termostato en el horno que pues se quería controlar. Confírmenme que me están escuchando, por favor. Sí, maestro. Ok, muy bien. Entonces, en ese control on-off de horno, pues estábamos marcando que el termostato era una parte que se comportaba digital. Y digital no necesariamente tiene que ser una señal de 5 volts o de 0 volts, puede ser de 100 volts y de 0 volts, o puede ser de 24 volts o puede ser de 0. Sin embargo, o es en todo el voltaje o es el voltaje tendiendo a 0. Ahora, al decir tendiendo a 0, puede ser que fueran de 1 en 0.5 volts, pues esto no es significativo para la señal, o es alto o es bajo, o es 4.9, se considera como 5 o 1.5 volts. Entonces, conectar y desconectar, pues es un proceso, un sensor que se comporta de forma digital. Estar conectándose y desconectándose, pues es un elemento digital que hace que se conecte o desconecte lo que son las resistencias que le controlan. Y ahí ya nos daba el auge para entrar a lo que son los tipos de sensores, ¿verdad? Esos tipos de sensores que se les pedía en su actividad. Y en esa actividad, pues íbamos viendo, por ejemplo, un ejemplo típico de un sensor analógico, pues viene siendo el potenciómetro. Nosotros si subimos o bajamos o estamos moviendo la parte del potenciómetro, está cambiando de forma continua esa señal de voltaje. Y tenemos lo que es otro elemento que se utiliza para el encoder. El elemento del encoder es un elemento que está acoplado para contar pulsos. Esos pulsos son representados como pulsaciones, más, menos, más, menos, más, menos. Esas pulsaciones son de forma digital, de tal manera que este sensor tiene unos elementos translúcidos en su interior y dejan pasar la luz y disparan la base de un transistor que pasa 5 volts o deja o no pasa 5 volts. Entonces el encoder es un instrumento que sirve para medir velocidades, medir angularidades, ángulos, ¿verdad? También, por ejemplo, si se desplazó cierta distancia, también lo mide. Lógico es, pues necesita que tener una tarjeta que esté interactuando con el encoder para que vaya guardando esas pulsaciones que son de forma digital. De forma digital quiere decir o hay voltaje o no hay voltaje. Ok, entonces eso se va registrando y lo van guardando en una memoria para saber la posición y también saber la velocidad con que se está moviendo. De tal manera que venía el complemento de esas señales
y también definir las señales. Esta definición de señales pues era la señal analógica y la señal digital. Repitiendo, la señal digital pues viene siendo una señal que se comporta todo o nada, existe o no existe, hay voltaje o no hay voltaje. Y una señal análoga, pues es una señal que es continua, como la del potenciómetro. Puede ser que haya 1.1 volts, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y luego baje 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10. Siempre hay una continuidad de un punto al otro punto y normalmente las señales pues suelen andar de 0 a 5 volts o pueden andar en voltajes de más menos 5 volts o pueden andar en voltajes de más menos 10 volts. Son las señales típicas de forma análoga. Sin embargo, bueno, también estoy hablando ahí en el caso de voltaje, pero también pudiéramos hablar en el caso de corriente. También podemos hacer una medición en el caso de corriente, de tal manera que podríamos estar hablando de 4 miliamperes, 4.1 miliamperes, 4.6 miliamperes, 4.7 miliamperes, 4.8, 4.9 miliamperes, 5 miliamperes, 5.1 miliamperes, 5.2 miliamperes, de forma continua, ¿verdad? ¿De qué rango anda esa señal analógica en función del amperaje? Pues normalmente anda en señales desde 4 a 20 miliamperes o de 0 a 20 miliamperes o incluso de 4 a 20 o 25 miliamperes. En ese rango normalmente existen las tarjetas que detectan esa señal de forma análoga. Puede ser voltaje, puede ser corriente. Si es corriente, pues estamos hablando de 4 a 20 miliamperes. Normalmente es un rango muy común, o de 0 a 20 miliamperes. O si no, si es voltaje de 0 a 5 volts, o más menos 5 volts, o más menos 10 volts. Son las señales típicas que existen en lo que es la parte de la electrónica industrial, donde detectan esas señales que son señales análogas, las señales análogas que pueden ser de voltaje o pueden ser de corriente. Y las digital no, pues la digital puede ser que sea de 0 a 24 volts, son muy industriales, sin embargo no quiere decir que no utilicen menores voltajes, por ejemplo en electrónica, como puede ser en lo que son los aspectos tarjetas electrónicas, pueden manejar de 0 a 5 volts. En lo que es electrónica industrial, pues manejan de 0 a 10 volts o más o menos 10 volts, dependiendo la tarjeta que detecte esa señal. Y normalmente esa señal pues suele pasarse a número digital. Esos 0 a 5 volts suelen ser representados pues hasta a lo mejor por una división de puntos de 225, 224 puntos digitales, pero pues tienen que ser de forma continua. Esos 0 a 5 volts representan 225 puntos digitales, pero se tiene que hacer una conversión. Ese valor analógico puede pasar a un valor digital. Y un valor digital o hay o no hay. O hay 24 volts o no hay. O hay 110 o no hay. Esos son los valores típicos digitales que son importantes. Y al entrar en esta situación, entramos en lo que son los sensores. Los sensores típicos, ustedes que conocían, hablábamos de dos sensores, que eran los de contacto y los de presencia. Los de contacto se solían clasificar de diferente forma. Sin embargo, los industriales caían en tres formas. ¿Alguien los conoce? ¿Alguien conoce esos sensores que son de tipo industrial? Arnold, ¿los conoces, Arnold? No, profe. No los conoce. Ok, ¿a cuál te acuerdas que hayas visto en la investigación? Alguien que le apoya a Arnold, ¿verdad?
¿Sí me escuchan? Jonathan, parece que quiere hablar ahí, Jonathan. Pues se está yendo. Ok, vayan a su colaboración, ¿verdad? Y investiguen a ver qué sensores se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué sensor recuerdan de los más comunes? De los que crean más comunes, ¿qué sensor recuerdan? Déjenme, antes de terminar la grabación, ¿verdad? Hacerles el recordatorio de que estos sensores podrían ser de presencia o de contacto. Los de contacto eran los limit switch y los de presencia podrían estar clasificados en lo que son los electrónicos. Y esos eléctricos se caían en una clasificación de 3. Estos eran los inductivos, los capacitivos y los ópticos o fotoeléctricos. ¿Alguien lo puede repetir? Los sensores inductivos, que son para detectar los objetos metálicos, los sensores magnéticos para detectar campos magnéticos y los sensores ópticos para detectar cualquier objeto que pueda reflejar o obstruir el paso de un haz de luz. Ok, gracias Arnold, muy bien. Entonces, dentro de esos, Arnold, era importante decir que, por ejemplo, identificar que los sensores que funcionan mediante la inductancia son los inductivos. Esos sensores detectan materiales, metales, detectan los tipos de metales. Entonces, es una de las preguntas que viene por ahí en tu examen. Entonces, es importante decir, los que detectan metales, pues son los sensores inductivos. Confírmame que me escuchaste, Arnold. Sí, se escucha. Ok, sí, gracias. Entonces, bueno, dentro de esos sensores, pues existían diferencias, ¿verdad? Entre los sensores habían los ópticos, ¿verdad? Los ópticos y los capacitivos. Los capacitivos, a diferencia de los ópticos, detectan, son de presencia. Esto de decir de presencia quiere decir que detectan la pieza a una distancia, pues, bastante limitada, Arnold. A diferencia de los ópticos que pueden ser en distancias grandes, puesto que se interrumpe un haz luminoso, un haz de intensidad luminosa, ¿verdad? Que es emitido y que el otro es recibido. Entonces, ambos detectan diferentes presencias. Sin embargo, el capacitivo lo detecta a una distancia muy pequeña y puede ser cartón, puede ser vidrio, puede ser papel, puede ser agua, puede ser plástico y puede ser también, lógico, metales. Entonces, también los metales, también el cartón, también la madera es detectada por los sensores que son capacitivos. Ok, entonces una de las preguntas que viene por ahí bueno, ¿qué es lo que detectan los sensores capacitivos o cómo se llama el sensor que detecta metales, madera, plástico, agua, cartón? Pues viene siendo un sensor capacitivo, lo detecta a una distancia considerada. Estoy hablando considerada, estoy hablando 2 centímetros, 3 centímetros, 1 centímetro, en ese rango. Confírmame que me escuchaste, Arnold. Confírmame que me escuchaste, Katia. Simón, sí lo estoy escuchando. Ok, muy bien. Sí, ok, entonces es importante por ahí, Arnold, distinguir esto, ¿verdad? A diferencia de un óptico, en el caso de un óptico, pues tenemos la característica de que ese óptico puede detectar cualquier pieza también, pero a grandes distancias, puesto que puede ser incluida de espacios hasta de 10 metros, 5 metros, 3 metros, 30 centímetros. En ese rango lo detecta un sensor fotoeléctrico o óptico, que funciona bajo el principio de que emite un rayo de luz y lo detecta. Entonces,
Y los otros no, los otros tienen la característica, al que les hago ahí mención, detecta metales, cartón, plástico, vidrio, agua, y es el capacitivo, es el sensor capacitivo, lo detecta a una distancia considerada de 1, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, hasta 4 centímetros pudiera ser que detecte. Son rangos muy pequeños de alcance de ese, y normalmente se hace mediante una ajuste, y se parece mucho a los inductivos. Esos sensores se parecen mucho a los inductivos. Ok, entonces lo debemos de tener por ahí en presencia, ¿verdad? Dentro de los lazos de control, ¿alguien me puede decir qué lazos de control son cerrados? Un ejemplo de lazo de control cerrado. Arnold, si tienes por ahí algo que recuerdes, Bolaños, Misael, que recuerden los sensores de los lazos de control cerrados. Lazos de control cerrados. Cuando se deja de llenar la lavadora de agua. Bueno, ahí sí tiene normalmente es por tiempo, Bolaño, ahí no es mucho de que tiene un sensor. Normalmente ajusta un tiempo y determinando tiempo detecta lo que es el llenado, la cantidad de agua, ¿verdad? Que puede ser mucha, puede ser poca, ¿verdad? En este caso, el de sensor de llenado de la lavadora. Pero pues podemos tener, por ejemplo, un lazo de control como es lo que dice un depósito, por ejemplo, el depósito del baño, por ejemplo, el clima de una habitación, que cuando alcanza 24 volts, pues corta, ¿verdad? No funciona directamente. Son ejemplos que son considerados dentro de los lazos de control cerrado. El baño, el depósito del baño, el clima de un mini split, vienen siendo ejemplos de control de lazos. Ok, otro de los ejemplos que viene por ahí también dentro del examen vienen el de los sensores, ¿verdad? Sensores inductivos, cartón, plástico, vidrio, madera. Bolaño, si estás por ahí, ¿sí me ves, Bolaño? Sí. Entonces, pues viene siendo lo que es el capacitivo, ok, en esta parte, ¿verdad? No se vayan a confundir con el fotoeléctrico, porque en el fotoeléctrico tiene la característica que es a grandes distancias. Ok, muy bien. Es un punto importante que lo deben de manejar. Otro importante, muchachos, díganme, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el detector de error en un lazo de control? Arnold, Misael, los demás compañeros, es importante que participen. Acuérdense que se está grabando la clase y la clase pues precisamente es para que participen y no pues cortar la grabación. Entonces es importante que ustedes participen. ¿Cómo dijo, profe, la pregunta? El detector de error, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el detector de error dentro de los bloques de lazo de control? Ese es el que acepta el paso según la variable deseada, ¿no, profe? ¿Tú estás viendo allí el video? Digo, la predicción. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Alguien ¿Quién estaba hablando, por favor? Alguien que me dé su nombre, por favor. Y que esté viendo la proyección. Sí, profe, sí se ve. Ok, Katia. Aquí tengo el detector de error, Katia, ¿lo estás viendo? Sí, profe. Ok, ¿qué señal entra aquí? De entrada, Sí, esta señal, que esta flechita, ¿qué es lo que entra aquí? Una variable. Una variable. ¿Y cuál variable es? la señal de referencia. ¿Cómo se llama en inglés esa señal de referencia?
Set of. Set point. ¿Quién dijo set point? Yo, Sánchez. Sí, Sánchez, ahí, aquí a la señal de error le llega el set point y le llega la señal de referencia, le llega la señal de consigna, le llega el ajuste. Ese es el set point, ese es el ajuste que yo quiero y que va a la parte del detector de error. Pero le entra otro. Sánchez, ¿qué otro le entra? ¿Y de quién viene esa señal? ¿De quién es esa señal? Del transductor. ¿Y quién es el transductor en los lazos de control? ¿Qué es un transductor? ¿O cómo lo interpretan este transductor? A fin de cuentas, mide algo por acá y luego lo manda para acá. Lo manda a la señal de error. El transductor es el que convierte Ujú, la energía de entrada, ¿no, profe? O diferente de sí, salida. sí. Aquí está, ¿verdad? Ahí me estás viendo, Katia. Sí, profe. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese? A este traductor. ¿Cómo se le llama ya? No le llaman, ya en la práctica no le llaman así. Saben que es un traductor, pero no le llaman porque está compuesto Un sensor. es un sensor, ¿verdad? Porque el sensor detecta el fenómeno y al detectar el fenómeno lo cambia a electricidad. ¿Y esa electricidad a dónde va, Katia? ¿Alguien que le ayude acá, Katia? Se va al detector de error, profe. Ok, muy bien. Entonces, eso viene siendo lo que es el feedback. El feedback, dice, es la parte de control de lazo cerrado que compara la señal de referencia con la señal de retroalimentación, que es el feedback. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en esta parte? Estamos comparando, estamos haciendo una comparación. Ese detector de error hace una comparación. Vamos a ver un bloque que tenemos por aquí. Aquí, Katia, ¿sí ves por ahí? Sí, profe. Ok, ahí viene lo que es el detector de error, su punto de consigna que es el set point y el sensor que te está haciendo la comparación ahí. Si esto es igual, la señal de error es muy pequeña. Si es diferente, la señal de error es grande. Ok, y va al controlador, a toda la parte del controlador. Ok, por ahí tenemos otros, ¿verdad? Normalmente en electrónica, pues viene siendo ese triangulito que hace uno viene el set point y lo otro la retroalimentación. Aquí estoy comparando estos valores en voltaje. Aquí en este ajuste de temperatura que estamos haciendo mención a un establo que tiene un control de temperatura, tecleando el equipo, el ajuste, así como si fuese el control de un cuarto de clima, pues viene lo que es el set point, viene a la parte del comparador, que es el que detecta el error, y viene su retroalimentación o feedback mediante el sensor de temperatura. Y esta parte, pues, es el que detecta el error. Entonces, una de esas preguntas, pues, está asignada por ahí. Y la respuesta es el error, ¿ok? Entonces, es un punto importante que lo debemos de ver. Otro punto importante, muchachos, es la señal que representa una función matemática. Alguien se la sabe continua en función del tiempo.
es representada, es una señal que es representada por una función matemática y es continua en función del tiempo. Entonces, esa señal que es matemática y está en función de tiempo, pues viene siendo lo que les encargué de esta tarea en este punto. Tenemos La digital. esas dos señales tienen nombre. Y entonces, ¿qué es? Profe, no se le viene nada. A ver, ahí me escuchas. Sí, ya. Ok, les estoy preguntando que cuál es la señal que es continua, que puede ser representada por una función matemática y es continua en función del tiempo. Es la analógica. La analógica, ¿verdad? Entonces, esa señal pues se viene siendo la señal analógica. Ok, es muy importante que lo tengan por ahí. Ok.